Una adolescente negra se enfrenta a constantes interrupciones de un juez durante su día en la corte. De pronto, su mentora de la Facultad de Derecho de Harvard se levanta en la galería, captando la atención de toda la sala. Lo que sucede a continuación lo cambia todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos ves. Empecemos. Dicen que la justicia es imparcial, pero en la sala 302 del Tribunal del Condado de Ashland parecía reinar un sesgo silencioso. Era media mañana de un lunes abrasador cuando Aisha Bennett, adolescente afroamericana de 16 años, cruzó la puerta con pasos vacilantes. Vestía blusa blanca, falda gris y zapatos planos desgastados. Llevaba en brazos un cuaderno lleno de notas y recortes legales, recopilados durante noches en la biblioteca pública. Había pasado toda la madrugada repasando legislación básica y técnicas de oratoria, decidida a defenderse de un arresto que consideraba injusto. Su mentora, la aclamada profesora de Derecho en Harvard, la doctora Lucía Iglesias, había prometido acompañarla, pero todavía no se veía por ningún lado. Aún así, Aisha recordaba los consejos de su guía: ser clara, no dejarse intimidar y confiar en que la verdad podía imponerse al prejuicio. El aire en el tribunal estaba cargado. El juez titular, el honorable Mark Adams, era famoso por su trato impaciente y a menudo condescendiente, sobre todo con acusados que venían de comunidades marginadas. De pie ante el estrado, Aisha sintió un nudo en el estómago cuando su caso fue llamado. Avanzó lentamente, sujetando el cuaderno con manos temblorosas. En él reposaban las pocas armas que tenía para demostrar su inocencia. Había sido acusada de desorden público y resistencia a la autoridad, tras un altercado en el parque de su barrio, donde la policía afirmaba que la joven incitó disturbios. Ella aseguraba que solo reclamaba mejor alumbrado nocturno y se vio atrapada en una confrontación injusta. «Señorita Bennett», dijo el juez Adams con un tono que indicaba fastidio, «¿tiene usted representación legal?» La pregunta resonó con frialdad. Aisha se humedeció los labios y contestó algo nerviosa: «Su señoría, mi abogada no ha llegado aún, pero si me lo permite, expondré mi defensa». El juez arqueó las cejas. «¿Pretende representarse usted misma?» El matiz de burla era inconfundible. «He recibido asesoría, señoría», aclaró ella mostrando el cuaderno. «Tengo evidencia de que mi arresto fue indebido y...» «Silencio», gruñó Adams, golpeando la mesa con el mazo. «No le he otorgado la palabra». Los murmullos en el público se intensificaron. Decenas de vecinos del barrio de Aisha habían acudido para apoyarla, conocían su liderazgo juvenil y no toleraban la injusticia. Su madre, sentada en segunda fila, apretaba las manos en gesto de impotencia, deseando abrazar a su hija. Pero el juez ordenó callar de nuevo, amenazando con desalojar la sala si no se mantenía el orden. El fiscal del distrito, el señor Hartley, se levantó con expresión satisfecha. «Pido que se restablezca la compostura, su señoría. La señorita Bennett ha sido conflictiva desde el momento de su arresto, y resulta claro que su mejor opción es aceptar la sanción». Aisha sintió que las palabras del fiscal reforzaban un estereotipo que había vivido muy de cerca. La joven negra que, supuestamente, se resistía a la autoridad. El juez Adams asintió con frialdad. «Señorita Bennett, le pregunto de nuevo, ¿está segura de que vendrá su representante legal?» Los dedos de la muchacha se aferraron al borde del cuaderno. Miró con ansiedad hacia la puerta, esperando ver entrar a la doctora Iglesias. Nada. «Sí, su señoría, la profesora Iglesias llegará en cualquier momento». Adams alzó la mano, impaciente. «El tribunal no puede quedarse de brazos cruzados. Presente sus argumentos ahora o admitiré la recomendación de la fiscalía». El corazón de Aisha latía con fuerza. Se hallaba en una encrucijada.
Si se quedaba callada, la declararían culpable. Si hablaba demasiado alto, podrían acusarla de desacato. Respiró hondo y abrió el cuaderno en la sección donde guardaba copias de declaraciones de testigos y la transcripción de una grabación que, según ella, probaba la conducta indebida de los oficiales. «Su señoría, tengo un registro de audio y video». «Basta», repitió el juez, golpeando de nuevo con el mazo. «Concreta o me veré obligado a tomar medidas». La tensión podía palparse. En la galería, varias personas movieron la cabeza en señal de indignación. Aisha empezó a explicar: «En la grabación se ve como un policía me empuja cuando solo le estaba pidiendo informes sobre la carencia de luz en el parque». Adams se inclinó hacia adelante. «Hable más alto. ¿Pretende que lea su mente?». Un nuevo murmullo recorrió la sala, y el fiscal Hartley protestó: «Su señoría, esto es una pérdida de tiempo. Si no hay abogada, solicito se falle de inmediato». «Silencio en la sala», bramó el juez. Miró a Aisha con expresión severa. «Este no es lugar para rodeos emocionales. Si no aporta una prueba sólida, procedo con el dictamen». Ella tragó saliva, sintiéndose sofocada por la atmósfera hostil. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Entró una mujer de porte elegante, con un traje gris y un maletín de cuero. Sus tacones resonaron con seguridad sobre el piso. Era la doctora Lucía Iglesias, mentora de Aisha y destacada jurista de Harvard. De inmediato, el juez Adams torció el gesto. «Doctora Iglesias, llega con retraso. Ya casi terminamos la sesión». La abogada se disculpó con cortesía, mas su mirada era decidida. «Confío en que el tribunal entienda la demora. Estoy aquí para representar a mi clienta, la señorita Bennett». Un suspiro de alivio salió de los labios de Aisha. Por fin, no estaba sola. Iglesias depositó una mano protectora sobre el hombro de la muchacha y luego se dirigió al estrado con voz firme. «Su señoría, tengo en mi poder un informe completo y material audiovisual que demuestran la inocencia de mi defendida y la conducta indebida de ciertos oficiales. Solicito que se admita la evidencia». El juez pareció exasperado. «Doctora, este tribunal no va a tolerar interrupciones. Llegó tarde y pretende reconfigurar la audiencia». Iglesias no se inmutó. «Entiendo su molestia, pero exijo que se respeten los derechos de Aisha. Es menor de edad y corresponde escucharla con la debida atención». En ese momento, Hartley se levantó. «Objeción, su señoría. Esta evidencia no fue presentada con antelación». «La enviamos por vía electrónica hace días», replicó Iglesias. «Tal vez la fiscalía no revisó su correo». Adams golpeó la mesa. «Orden. Le concedo 5 minutos para demostrar que esto vale la pena. De lo contrario, dictaminaré según la recomendación del fiscal». Aisha respiró con más calma. Su mentora le dedicó una mirada alentadora. Cuando la joven abrió el cuaderno para mostrar la transcripción de la grabación, el juez volvió a interrumpirla, alzando la mano de manera imperiosa. «Ya basta de preámbulos. Presente el audio o los testigos de inmediato». La muchacha estaba a punto de balbucear una respuesta cuando, desde la última fila de la galería, se oyó la voz decidida de otra mujer que se ponía en pie. «Perdone, su señoría, pero no puedo quedarme callada. He presenciado en silencio la forma en que interrumpe a esta joven. Como graduada de Harvard y ex colega suya, me veo obligada a recordarle que esta audiencia requiere ecuanimidad». El revuelo en la sala fue inmediato. El juez Adams se quedó lívido. Reconocía a esa mujer. Fue su superior en un bufete prestigioso y, al parecer, tenía vínculos con la doctora Iglesias. Aisha miró atónita a su mentora, preguntándose si aquello formaba parte de un plan mayor. La madre de Aisha soltó un leve sollozo, conteniendo la emoción. La juez se removió en su asiento y el fiscal ladeó la cabeza, tratando de calcular el impacto de esa intervención inesperada.
Mientras tanto, la mujer canosa de la galería avanzaba pasillo abajo con la frente en alto, dispuesta a respaldar a la adolescente interrumpida y, sobre todo, a exigirle cuentas a un magistrado que parecía haber olvidado el verdadero sentido de la justicia. La tensión en la sala se volvió palpable cuando la mujer desconocida, con la confianza de quien ha argumentado en juzgados de alto nivel, se situó junto a la doctora Iglesias. El juez Adams se mostró visiblemente molesto, apretando los labios mientras tamborileaba los dedos en el estrado. Aisha, sorprendida por el giro de los acontecimientos, sintió una oleada de alivio mezclada con asombro. ¿Quién era aquella persona que se atrevía a alzar la voz contra un magistrado tan estricto? El silencio se hizo profundo, expectante. La recién llegada se presentó con voz firme, explicando que era la doctora Adriana López, exprofesora de Derecho Constitucional y miembro honorífico de la misma facultad que la doctora Iglesias. Había acudido para observar un caso polémico, pero al ver cómo el juez Adams desdeñaba la voz de una menor, no pudo callar y optó por intervenir. «Su señoría», prosiguió la doctora López con un gesto tranquilo, «le recuerdo que el derecho a la defensa no debe verse afectado por demoras ni por tecnicismos que violen el debido proceso. Percibo un ambiente que obstaculiza la expresión de la señorita Bennett. Un tribunal debe escuchar con imparcialidad antes de tomar decisiones precipitadas. Las normas no pueden ser un muro que silencie la verdad, sino un camino para encontrarla. Le exijo respetuosamente que permita a la defensa mostrar sus pruebas sin más interrupciones». El juez, que parecía debatirse entre la rabia y la prudencia, miró a Iglesias y luego a López. Su reputación podía verse empañada si se confirmaba que estaba coartando el derecho de una acusada. Tras un instante de tenso silencio, Adams se aclaró la garganta y adoptó un tono de aparente moderación. «Adelante, doctora Iglesias, pero no abuse de mi paciencia. 5 minutos para exponer su evidencia y ni uno más. Este tribunal tiene una agenda extensa». «Gracias, su señoría», dijo Iglesias con voz controlada. «Presentaré los documentos pertinentes y un video que demuestra que Aisha Bennett no incurrió en desorden público, sino que intentó dialogar con los agentes sobre la falta de iluminación en el parque. El reporte policial tergiversa los hechos. También tenemos testigos que afirman que ella jamás agredió a nadie. Al contrario, fue empujada y detenida sin explicación adecuada. Además, los cargos de resistencia se basan en puro exceso de fuerza por parte de la policía». Al oír estas palabras, el fiscal Hartley se levantó, rojo de indignación. «Objeción, su señoría. Esta evidencia no fue debidamente catalogada en el proceso de descubrimiento. Solicito que no se admita, pues apenas hoy se presenta». La doctora Iglesias replicó: «Enviamos notificaciones y copias digitales dentro del plazo legal. Tal vez hubo un problema en su oficina. Aquí traigo los comprobantes de envío». Aisha, con el corazón acelerado, se limitó a observar cómo las dos mujeres defendían su causa con firmeza. El juez echó un vistazo a los papeles que Iglesias le ofrecía. Tras hojearlos un momento, se dirigió al fiscal con una mirada de fastidio. «Señor Hartley, este sello de correo electrónico demuestra que la evidencia fue enviada hace 3 días. No veo motivo para excluirla. Procedamos». Hartley, con el ceño fruncido, farfulló algo inaudible antes de tomar asiento, mientras el público soltaba leves murmullos de aprobación. La madre de Aisha exhaló al fin, sintiendo un destello de esperanza. Iglesias conectó su portátil a la pantalla instalada junto al estrado. El video mostró a Aisha en el parque, rodeada de otros jóvenes que protestaban pacíficamente. Una voz masculina gritaba algo fuera de cuadro, y acto seguido se veía la llegada de la patrulla. Aisha aparecía intentando explicar la petición vecinal acerca de la iluminación. Entonces, uno de los agentes,
La empujaba repentinamente mientras ella solo levantaba las manos en señal de calma. La grabación terminaba con la imagen de Aisha siendo esposada a la fuerza. El silencio se hizo tangible en la sala. Se percibía la incomodidad del juez Adams al verificar que, efectivamente, la actitud de la joven era pacífica y que la intervención policial resultaba desproporcionada. Aisha sintió un nudo en la garganta. Por fin alguien más veía lo que ella vivió. El fiscal Hartley intentó objetar de nuevo, argumentando que no se apreciaba con claridad el forcejeo, pero Iglesias tenía listo un fragmento ampliado donde se apreciaba claramente la mano del oficial empujándola. A la luz de esta prueba, dijo Iglesias, solicitamos la desestimación de los cargos de desorden público y resistencia, así como una investigación sobre el proceder de los oficiales involucrados. El uso arbitrario de la fuerza contra una menor que ejercía su derecho a expresarse es un asunto grave. Exijo además que mi clienta reciba una disculpa formal. El rostro del juez adoptó una expresión hermética. Era evidente que detestaba sentirse presionado. Sin embargo, el video hablaba por sí solo. En ese punto la doctora López pidió la palabra. Aprovecho para añadir, su señoría, que organizaciones civiles están siguiendo de cerca este caso. Varios medios han difundido el arresto de la señorita Bennett como un ejemplo de sesgo racial. Para proteger la integridad de este tribunal, sería prudente tomar en serio la evidencia y evitar una sentencia injusta que erosione aún más la confianza pública. El juez Adams carraspeó y pasó la vista por el público, notando las miradas expectantes. La madre de Aisha observaba a su hija de pie junto a la abogada, admirando la valentía con que la muchacha afrontaba la situación, pese a su evidente nerviosismo. Recordó las noches sin dormir, preguntándose cómo habían llegado a esto. Su hija, estudiante ejemplar, enfrentada a cargos por un acto cívico. Aunque temía al sistema, también sentía orgullo de ver a Aisha alzar la voz contra lo que consideraba una injusticia. Su esperanza residía en la imparcialidad que tanto proclamaba la ley. El juez exhaló con fuerza y dirigió la palabra a Iglesias. Está bien, revisaré detenidamente la grabación y las pruebas anexas. Entretanto, difiero mi decisión final hasta la próxima audiencia. Se volvió hacia Aisha, a quien clavó una mirada severa. Señorita Bennett, su comportamiento aquí será clave. Si se presenta otro altercado, no dude que actuaré con todo el peso de la ley. ¿Entendido? Aisha asintió con la voz atrapada en la garganta, sintiéndose un poco más segura con Iglesias a su lado. De inmediato, el fiscal Hartley solicitó medidas cautelares para restringir las actividades de Aisha. Propuso que se le prohibiera asistir a reuniones en lugares públicos mientras continuase el proceso. Iglesias se opuso con vehemencia, argumentando que eso equivalía a coartar su derecho constitucional a la libre reunión. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El juez, tras un breve titubeo, determinó negar la petición de Hartley, pues carecía de fundamentos sólidos. Aisha respiró aliviada, aunque la advertencia de Adams seguía resonando en su mente. Cuando la audiencia concluyó, el juez levantó la sesión y se retiró con pasos rápidos, intentando disimular su enojo. La multitud empezó a dispersarse, intercambiando opiniones sobre lo sucedido. Varios reporteros locales se acercaron a Aisha con preguntas, pero Iglesias indicó que harían declaraciones más adelante. Entre los presentes estaba el reverendo Coleman, líder comunitario, quien felicitó a la muchacha. Ella agradeció, sintiendo por primera vez que la balanza podía inclinarse hacia la justicia. Mientras la sala se vaciaba, un rayo de esperanza iluminó a Aisha. Su lucha estaba lejos de terminar. Al día siguiente de la audiencia, Aisha se despertó temprano, todavía con la adrenalina de lo ocurrido ante el juez Adams. Había sido una jornada intensa, marcada por interrupciones constantes y comentarios cargados de condescendencia hacia ella.
Sin embargo, las abogadas que la apoyaron, la doctora Iglesias y la inesperada aparición de la doctora Adriana López le dieron una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Al mirarse al espejo, pensó en lo mucho que deseaba demostrar que su lucha por una iluminación adecuada en el parque no era simple rebeldía adolescente, sino una petición justa para que su comunidad estuviera más segura durante la noche. Además, sentía que los oficiales que la detuvieron debían rendir cuentas por haber abusado de su poder. Aisha se vistió con jeans y una camiseta negra en la que se leía, en letras blancas, la palabra justicia. Un ligero temblor en sus manos delataba sus nervios al recordar cómo el juez la había amenazado con todo el peso de la ley si se presentaba otro conflicto. El miedo seguía ahí, pero también la determinación de no callar. La casa se sentía inusualmente silenciosa. Su madre, Clara, había salido a comprar víveres y a encargarse de algunas diligencias pendientes, preocupada por la posibilidad de que la imagen de su hija saliera en la prensa local. Varias personas del barrio habían comentado que algunos noticieros preparaban reportajes sensacionalistas, pintando a Aisha como joven problemática. Al mismo tiempo, grupos vecinales interesados en la defensa de los derechos civiles querían entrevistarla para destacar su coraje al enfrentar una detención cuestionable. Entre esas dos posturas mediáticas, ella no sabía en qué momento se transformaría en un símbolo involuntario. Aisha no buscaba fama, solo quería que las autoridades les dieran a los residentes del parque una seguridad real, en lugar de vigilancia agresiva y luces rotas. Suspiró mientras revisaba su teléfono, comprobando que no hubiera nuevos mensajes de la doctora Iglesias, cuyo apoyo se había convertido en un pilar fundamental de su estrategia legal. Cerca del mediodía, un auto estacionó frente a la casa. Aisha miró por la ventana y reconoció a la doctora Iglesias, quien descendía con su maletín de cuero y un gesto de prisa en el rostro. La joven abrió la puerta y se saludaron con un leve abrazo, consciente de la formalidad habitual de la abogada, pero agradecida de tenerla cerca. Sin perder tiempo, la doctora Iglesias anunció que había novedades. La defensa había logrado obtener más testigos presenciales de lo ocurrido en el parque, personas que corroborarían la versión de Aisha. También comentó que había recibido varios correos de asociaciones de derechos civiles dispuestas a respaldarla. «Tenemos que preparar tu próxima declaración», dijo con seriedad. El juez fijó una audiencia preliminar para el jueves, y aunque no dictó medidas cautelares, necesitamos que estés lista. Esta vez no permitiremos que Adams te corte la palabra. Aisha asintió, recordando la frustración que sintió cuando el juez, una y otra vez, la interrumpía sin dejarla exponer con calma lo que realmente sucedió. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor y abrieron carpetas llenas de documentos legales. Iglesias sacó unas hojas con preguntas clave y consejos para no verse superada por la presión de la sala. «Hablarás con claridad, mirando al juez pero sin bajar la voz si te interrumpe», explicó la abogada. «También enfatizaremos los objetivos cívicos de tu protesta, la iluminación y la seguridad para todos en tu barrio. Y por supuesto, presentaremos el video en mejor resolución, para que no queden dudas sobre la actuación desmedida de la policía». Aisha tragó saliva al oír esa última palabra. Policía. Las imágenes de aquel oficial empujándola sin motivo seguían clavadas en su mente, recordándole el miedo que sintió cuando la esposaron. A medida que repasaban la estrategia, el timbre sonó de nuevo. Esta vez era la doctora Adriana López, la mujer que había intervenido en la audiencia sin dudarlo, poniendo en jaque la actitud de Adams. Entró en la casa saludando con cortesía y preguntó cómo se encontraba Aisha. La joven respondió con cierta timidez que se sentía aliviada de no estar sola en esta batalla. López tomó asiento y sacó unos apuntes. «Quiero compartir mi experiencia en casos donde se alega discriminación racial o prejuicio institucional»,
dijo con voz tranquila. He revisado expedientes del juez Adams y encontré un patrón de resoluciones muy duras contra jóvenes de minorías. No es una prueba concluyente de racismo, pero sí un indicio de que a menudo descarta testimonios o evidencia de los acusados que provienen de barrios marginados. Iglesias frunció el ceño, consciente de la complejidad de demostrar un sesgo tan arraigado. Aún así, parecían apuntar a que el comportamiento de Adams no era simple casualidad, sino parte de una tendencia preocupante. Durante más de una hora, las dos abogadas y Aisha debatieron sobre la mejor forma de exponer los abusos policiales y la aparente parcialidad del juez. Convinieron en que el objetivo principal era lograr que se anularan los cargos, pues resultaban un sinsentido legal. También planeaban exigir que se abriera una investigación interna en el departamento de policía. De pronto, Iglesias recibió una llamada. Era un periodista local que buscaba entrevistar a Aisha y a su defensora. Según explicó, varios videos tomados por transeúntes del parque se habían vuelto virales y la historia de la detención suscitaba cada vez más interés. Aisha sintió un vuelco en el estómago. Detestaba la idea de que su vida personal fuera expuesta, pero comprendía que la presión mediática podría favorecer que el sistema no la pasara por alto. Así que, tras dudarlo, aceptó la entrevista en un pequeño canal comunitario, siempre y cuando no la presentaran como una delincuente, sino como una menor defendiendo derechos. La tarde transcurrió entre llamadas telefónicas, revisiones de declaraciones y una sesión improvisada de práctica. La doctora López actuaba como un juez duro, interrumpiendo a Aisha para simular el comportamiento de Adams, mientras Iglesias la entrenaba para retomar la palabra con calma y firmeza. Al principio la joven se trababa o se quedaba en silencio, pero poco a poco fue agarrando confianza. Cada vez que López elevaba la voz de manera intimidante, Aisha aprendía a respirar hondo y a repetir lo esencial. Si le reclamaban algo injusto, debía replicar con la evidencia del video y los testimonios. No se trata de confrontar con violencia, aclaró Iglesias, sino de exponer con temple. Tu verdad es sólida y tenemos respaldo documental. No pueden aplastar tu voz si mantienes la serenidad. Aisha asintió, comprendiendo que la habilidad de hablar era tan crucial como las pruebas. Al llegar la noche, Clara regresó a casa con provisiones para la cena, gratamente sorprendida al encontrar a ambas abogadas y a su hija compartiendo una atmósfera de trabajo intenso, pero constructivo. Se unió a la conversación y agradeció el apoyo que brindaban a Aisha. Para Clara, ver a su hija en riesgo de tener antecedentes penales era una pesadilla. Sin embargo, al notar la forma en que Iglesias y López estaban preparando cada detalle, recuperó cierta fe en la justicia. Tras servir la mesa, Clara le dijo a Aisha que mucha gente del vecindario seguía de su lado, ofreciendo declaraciones si hacía falta. No estás sola, hija. Todos vimos lo que pasó y sabemos que no eres una instigadora, sino una líder que defiende un bien común. Aisha la abrazó, sintiendo que, pese a los temores, el afecto de su comunidad era una fuerza capaz de contrarrestar la hostilidad institucional. Cuando terminaron de cenar, la doctora López se despidió, no sin antes subrayar la importancia de documentar cualquier acto sospechoso. A veces, tras un caso mediático, se producían acciones intimidatorias contra testigos o familiares. No quiero asustarte, Aisha, advirtió. Pero mantente alerta y comunícate con nosotros ante cualquier cosa extraña. La joven asintió, convencida de que haría lo posible por proteger a su madre y a sí misma. Iglesias, por su parte, se quedó un rato más, revisando con Aisha los puntos finales para la entrevista que tendrían al día siguiente. Antes de despedirse, deslizó un cuaderno nuevo sobre la mesa. Para que escribas cada detalle que recuerdes del día del arresto. No te guardes nada, le aconsejó. Y también anota lo que sientas. Tu voz no solo es legal,
sino humana. Luego de un cálido abrazo, la abogada se marchó. Aisha, agotada, se fue a su cuarto y se sentó en la cama, abriendo el nuevo cuaderno. Sintió que empezaba a trazar su propio camino de defensa y dignidad. El silencio se adueñó de la casa cuando Clara se retiró a su habitación y las luces del pasillo quedaron tenues. Aisha miró la pequeña lámpara encendida sobre su escritorio y empezó a escribir. Recordó cómo había iniciado su reclamo por la iluminación del parque tras enterarse de ataques sufridos por gente mayor en la penumbra. Trazo a trazo, describió el temor que sintió cuando los agentes la arrinconaron, la frustración cuando la esposaron y la vergüenza al oír al juez minimizar sus palabras. Sin embargo, también plasmó la esperanza que surgió al ver a la doctora Iglesias y a la doctora López presentarse para proteger su voz. Aquella noche, mientras su bolígrafo se deslizaba por las páginas en blanco, decidió que no permitiría que la volvieran a callar. Siguiera o no en manos de un juez con prejuicios, estaba decidida a llegar hasta el final. Cerró el cuaderno con un suspiro, abrazó la nueva determinación que palpitaba en su pecho y permitió que el cansancio la venciera. Mañana empezaría la siguiente fase. La lucha pública por contar su historia y exigir un cambio real, tanto en la justicia como en las calles que clamaban por luz. 11 recostada, Aisha cerró los ojos, pero su mente seguía agitada. La entrevista del día siguiente se perfilaba como un paso decisivo. Si lograba transmitir con claridad sus motivos y la injusticia sufrida, quizá la ciudad entera comprendería su causa. Pensó en su madre, en su barrio con farolas averiadas y en los ancianos temerosos de caminar a oscuras. Recordó también la mirada altiva del juez Adams, empeñado en reducirla a un estereotipo. Sus dedos se aferraron a la sábana, conteniendo un deseo de llorar. Sin embargo, se calmó al imaginar rostros solidarios apoyándola. Con esa imagen de respaldo, dejó que la fatiga la guiara hacia un sueño profundo lleno de determinación. La mañana siguiente, Aisha se levantó antes de que sonara su alarma, recordando que a mediodía tendría su primera entrevista televisiva en el canal comunitario del vecindario. El insomnio de la noche anterior la había dejado con pocas horas de sueño, pero la emoción y el nerviosismo la mantenían despierta. Mientras preparaba un té en la cocina, su madre se acercó para preguntarle si estaba lista para contar su historia ante las cámaras. Aisha asintió, tragando el nudo en su garganta, intentando convencerse de que no pasaría nada malo. Media hora después, la doctora Iglesias llegó a la casa. Vestía un sencillo traje azul oscuro y sostenía en la mano un portafolios repleto de notas. Saludó con un gesto amable y preguntó por los ánimos de Aisha. La joven confesó que tenía dudas sobre si se expresaría con claridad, pero su mentora le recordó que hablaría de lo que mejor conocía, su propia experiencia de injusticia. «Nadie puede desmentir tu verdad», dijo Iglesias mientras abría su portafolios para repasar un breve guión de temas clave. La madre de Aisha, sentada en el sofá, no disimulaba su preocupación. Temía que el foco mediático agravara la situación o que el juez Adams lo usara en su contra. Pero también entendía que permanecer calladas no era opción. El arresto de Aisha ya era asunto público. La única forma de contrarrestar mentiras era exponer pruebas y argumentos ante quien quisiera escuchar. Antes de salir, Clara les ofreció un desayuno ligero, huevos revueltos y pan tostado. Aunque Aisha apenas pudo dar un par de mordiscos, el gesto de su madre le recordó que no estaba sola. Subieron al auto de la doctora Iglesias y en el trayecto, ella insistió en tranquilizar a Aisha, recordándole que el periodista local, Jaime Herrera, era conocido por su empatía con causas comunitarias. Seguramente no la hostigaría con preguntas malintencionadas. Sin embargo, la abogada también le advirtió que toda declaración podía influir en la percepción pública y, por ende, en la actitud del juez. Habla con sinceridad, pero sin caer en provocaciones.
repitió Iglesias, revisando mentalmente las respuestas más probables a las preguntas que podrían surgir. El canal comunitario, ubicado en un modesto edificio de ladrillos, tenía una recepción pequeña y un pasillo estrecho que conducía a un estudio improvisado. Una vez allí, un joven asistente de producción llevó a Aisha y a la abogada hasta la sala de maquillaje, donde apenas retocaron el brillo de sus rostros. El calor de las luces y el ir y venir de técnicos con auriculares le recordaron a Aisha las películas que veía de niña, donde los reporteros corrían con micrófonos tratando de cubrir historias urgentes. Solo que ahora ella era la noticia. Cuando llegó el momento de la entrevista, Jaime Herrera las recibió con un apretón de manos y un gesto de respeto. Se presentaba como un vecino más, que había crecido a pocas calles del parque donde arrestaron a Aisha. Tras acomodarse en un set sencillo, con un sillón para el entrevistador y 2 sillas para las invitadas, el camarógrafo contó hasta 3 y la grabación comenzó. Jaime inició con un tono cordial, explicando a la audiencia el motivo de la conversación. Hoy tenemos con nosotros a la señorita Aisha Bennett y a la destacada abogada Lucía Iglesias. Hablaremos del polémico arresto de Aisha, una joven de 16 años, ocurrido hace apenas unos días en el Parque del Sol. Queremos entender los hechos y las denuncias de uso excesivo de la fuerza. Aisha sintió una punzada de nervios al escuchar su nombre, pero miró a Iglesias, quien le dio una señal de confianza. Entonces el entrevistador le pidió que contara en primera persona cómo ocurrió todo. Con la voz aún temblorosa, Aisha describió el proyecto vecinal que encabezaba para exigir alumbrado nocturno, su visita al parque para reunir firmas y el instante en que la policía llegó de forma intimidante. Explicó que jamás tuvo intención de provocar disturbios, que todo se desarrollaba de forma pacífica hasta que uno de los oficiales la empujó y la esposó sin darle oportunidad de explicar nada. ¿Temiste por tu integridad?, preguntó Jaime con atención sincera. Sí, admitió Aisha. Temí que me incriminaran por algo que no hice. Sentí pánico de que no me escucharan, de que por ser chica y por ser negra asumieran que yo era la culpable. Lloré de rabia cuando me metieron a la patrulla. Era injusto. El entrevistador asentía, dejando que la joven se expresara sin interrupciones. Luego, se dirigió a la abogada. Doctora Iglesias, según el video difundido en redes, parece claro que la intervención policial fue más allá de lo razonable. ¿Qué acciones legales están tomando? Iglesias, con voz firme, explicó que se había solicitado la desestimación de los cargos y que se estaba planteando la apertura de una investigación por mala conducta policial. Agregó que la actitud del juez Adams durante la primera audiencia había sido preocupante, pues interrumpía a su clienta y parecía predispuesto a no escuchar. No acusamos directamente al juez de racismo, precisó, pero sí observamos un trato distinto cuando el acusado es un adolescente afroamericano. Hemos revisado sentencias pasadas y nos inquieta encontrar un patrón. Aisha miró la cámara con algo de timidez, consciente de que la gente en casa vería sus gestos y oiría cada palabra. Sin embargo, cuando Jaime le preguntó qué deseaba lograr más allá de limpiar su nombre, ella se llenó de determinación. Busco que otras chicas y chicos como yo no tengan miedo de alzar la voz. El parque es de todos, no queremos peleas, solo seguridad. Ojalá esto motive a la ciudad a reparar las luces y a la policía a repensar su forma de actuar con la juventud. El segmento duró alrededor de 20 minutos. Al concluir, Jaime agradeció la valentía de Aisha y recordó a la audiencia que, a menudo, las grandes transformaciones nacen de pequeñas acciones ciudadanas. Para cerrar, la joven recibió aplausos del equipo técnico, un gesto que la emocionó. Iglesias posó la mano en su hombro y le susurró que había estado perfecta, concisa y firme. Aisha, por su parte,
Se sintió orgullosa de no haber titubeado demasiado. Al salir del canal, el sol de mediodía las golpeó con fuerza. Aisha respiró hondo, asimilando lo que acababa de hacer. Esperaba que su testimonio llegara a oídos de muchos, quizá incluso del juez. Se montaron en el auto de Iglesias para volver a casa, y durante el trayecto comentaron que la entrevista, aunque breve, podía tener un efecto positivo en la opinión pública. La doctora confiaba en que, de cara a la próxima audiencia, Adams se midiera al saber que el caso contaba con la atención de la prensa. Sin embargo, esa tarde se presentó un giro inesperado. Al llegar a casa, hallaron un sobre anónimo deslizado por debajo de la puerta. Aisha lo tomó con recelo y lo abrió en presencia de su madre y de la abogada. En su interior había una nota mecanografiada con un mensaje claro: retira la denuncia contra la policía o lo lamentarás. Al leerlo, las manos de Clara empezaron a temblar. Era un acto de intimidación directo. Iglesias colocó el sobre y la carta en una bolsa plástica, pensando en la evidencia forense. Debemos reportarlo a la policía y a la oficina del fiscal, aunque suene irónico, indicó. Esto es una amenaza y no podemos ignorarla. El rostro de Aisha palideció. Recordó la advertencia de la doctora López sobre posibles represalias. Sin decir nada, subió a su habitación y se sentó en la cama, la misma donde escribía cada noche su testimonio. Se preguntó si valía la pena seguir adelante. Sentía terror de que dañaran a su madre o a cualquiera de sus vecinos que la apoyaban. No obstante, pensó en la enorme injusticia de que un sobre anónimo pudiera acabar con una lucha tan legítima. Dejó escapar un suspiro tembloroso y se armó de valor. Abajo, Iglesias y Clara conversaban en voz baja. La madre de Aisha se sentía culpable. Temía que por alzar la voz estuvieran poniendo a su familia en riesgo. Pero la abogada la tranquilizó, diciendo que existían protocolos de protección y que, si esto escalaba, pedirían apoyo a organizaciones especializadas. Lo peor que podemos hacer es rendirnos, concluyó. Si nos callamos ahora, validamos la impunidad. Poco después, Aisha bajó y abrazó a su madre con fuerza. Perdón, mami, no quise meterte en esto, susurró con lágrimas conteniéndose en sus ojos. Clara la miró con ternura. ¿Lo lamentas de verdad?, preguntó. La joven negó con la cabeza. No, solo siento miedo, pero no lo lamento. Hice lo correcto al denunciar. Iglesias habló entonces con un tono que buscaba transmitir confianza. Hagamos todo por la vía legal. Yo me encargo de entregar la nota como prueba. Revisaremos posibles cámaras de seguridad en la calle. No estamos desprotegidas, créeme. El resto de la tarde transcurrió entre llamadas a la línea local de denuncias y la preparación de un informe para la abogada López, quien iba a emplear su influencia para exigir mayor vigilancia en el barrio. Al anochecer, Aisha se sentía emocionalmente agotada. No había sido un día fácil. La euforia de la entrevista quedó ensombrecida por la amenaza anónima. Mientras cenaba, su madre intentaba distraerla contando anécdotas de tiempos más tranquilos. Aisha sonrió agradecida, pero el nudo en su estómago no se deshacía. Tras limpiar la mesa, se encerró en su habitación para escribir en el cuaderno. Anotó sus pensamientos, el miedo, la rabia y la convicción de que callar no era opción. Redactó, con letra apretada, un breve párrafo final donde se repetía a sí misma que las amenazas no borran la verdad. Hizo un esfuerzo por recordar la calidez de la entrevista, la forma en que el equipo la aplaudió, y lo comparó con el mensaje amenazante. Son dos caras de la misma moneda, pensó. Unos celebran que hable y otros prefieren silenciarme. Cerró los ojos y deseó, con la fuerza de su corazón adolescente, que las cosas salieran bien. Necesitaba creer que la justicia podía prevalecer. Antes de acostarse, revisó mensajes en su teléfono.
Había decenas de notificaciones en redes sociales, comentarios apoyándola y otros descalificándola con insultos. Leyó un par y luego dejó el móvil a un lado, comprendiendo que no podía absorber toda esa negatividad. Apagó la luz y se acurrucó en la cama, prometiéndose que cumpliría su cita en la corte sin bajar la cabeza. El susurro de la oscuridad, mezclado con el temor persistente, la acompañó hasta que al fin, vencida por el cansancio, se durmió. Al amanecer del día siguiente, Aisha despertó con la mente aún cargada por los sucesos recientes. La amenaza anónima seguía latente en su conciencia, y un ligero temblor en sus manos le recordó cuánto temor sentía. Sin embargo, apenas salió de su habitación, decidió no dejarse paralizar. Vio a su madre, Clara, moviéndose en la cocina con expresión preocupada. Aisha la abrazó, intentando transmitirle un coraje que ni ella misma estaba segura de poseer. Era su forma de decirle que, pese a todo, seguiría adelante. Mientras desayunaban unas tostadas con mantequilla, el teléfono fijo de la casa sonó. Clara atendió, con la respiración entrecortada, temiendo malas noticias. Resultó ser la doctora Adriana López, quien quería pasar por allí para actualizar a madre e hija sobre los avances en la investigación del departamento de policía. Clara exhaló, aliviada de que no fuera otro mensaje siniestro, y le dio la dirección. «Estaré allá en media hora», dijo López. Aisha se preparó rápido. Se puso unos jeans oscuros y una sudadera gris con capucha, dispuesta a recibir a la abogada, que tan valientemente la había defendido ante el juez Adams. Esa misma mañana, la televisión local repetía fragmentos de la entrevista que había dado el día anterior. Un canal más sensacionalista, sin embargo, titulaba su reporte con letras rojas: «Adolescente conflictiva, alega brutalidad policial». Esa dualidad informativa la enfurecía. Por un lado, parte de la comunidad la apoyaba con entusiasmo. Por otro, ciertos medios la pintaban como agitadora social. Trató de ignorar esos rumores y se centró en su objetivo principal: llegar a la próxima audiencia con una defensa sólida y con la conciencia en paz. A los pocos minutos, la doctora López arribó en un sedán gris y llamó a la puerta. Vestía traje negro, llevaba el cabello recogido en un moño y sujetaba una carpeta repleta de documentos. Pasó al interior y saludó con un apretón de manos a Clara. Luego dirigió una sonrisa tranquilizadora a Aisha. Se sentaron las tres en la sala, donde Clara había dispuesto un par de tazas de café. López abrió la carpeta y sacó un folio con sellos oficiales. Era un informe preliminar de asuntos internos sobre la detención de Aisha. Parece que el departamento de policía está recibiendo presión de varias organizaciones civiles, explicó, recorriendo el texto con la mirada. Hay un cierto interés en que esto no escale más, así que han iniciado un proceso para investigar a los agentes responsables. No es lo habitual que actúen tan rápido, pero la repercusión mediática está forzando las cosas. Aisha sintió un atisbo de esperanza. Si asuntos internos estaba involucrado, tal vez los oficiales que la empujaron y la arrestaron sin razón tendrían que rendir cuentas. Aún así, recordó la nota amenazante y tragó saliva. López notó su inquietud y decidió preguntarle directamente: «¿Has recibido más señales de intimidación? ¿Alguien los ha estado siguiendo?» Aisha negó con la cabeza, pero admitió que seguía mirando con recelo cada auto sospechoso en la calle. Clara, por su parte, comentó que había instalado nuevas cerraduras en la puerta trasera y estaba considerando poner cámaras de seguridad. «No queremos vivir con miedo, pero la realidad nos obliga a ser precavidas», concluyó la madre, entrelazando los dedos de manera nerviosa. El siguiente tema que abordó López fue el historial de casos del juez Adams. Había logrado recopilar varios expedientes con el apoyo de la doctora Iglesias, y en ellos se revelaba un preocupante patrón de dureza inusual contra adolescentes de minorías étnicas.
Si podemos demostrar que existe un sesgo sistemático, quizás logremos recusar al juez antes de la audiencia principal, explicó. Sin embargo, también advirtió que no era fácil recusar a un magistrado sin pruebas muy sólidas de parcialidad. Aisha recordó la forma en que Adams la había interrumpido y amenazado con celeridad desproporcionada, pero temía que, a ojos de la ley, esos gestos no bastaran para un proceso de recusación. De cualquier forma, agradecía que López explorara todas las vías posibles. Después de repasar los puntos clave, la abogada sacó una hoja en blanco y se la entregó a Aisha. Necesito que escribas detalladamente cualquier cosa que haya dicho el juez en la audiencia que consideres ofensiva o que denote prejuicio. Palabras textuales, si las recuerdas. También cualquier gesto o actitud que te pareciera inusual. Aisha se quedó pensativa unos instantes, recreando en su cabeza el ambiente hostil, las interrupciones, el ceño fruncido, el tono cortante, la evidente impaciencia al verla sostener su cuaderno. Aunque no disponía de una transcripción oficial, trataría de anotar lo más fiel posible sus recuerdos. La joven sintió una oleada de determinación. Las pequeñas palabras importan, cada detalle podía servir. Mientras Aisha se concentraba en ese ejercicio de memoria, Clara le ofreció más café a López y le expresó su gratitud por el apoyo incondicional. La abogada, con un suspiro, reconoció que no eran actos de caridad, sino responsabilidad profesional. En un sistema donde a menudo las voces jóvenes se silencian, es nuestro deber como juristas no dejarlas solas. Además, he visto demasiados casos en que la injusticia termina normalizándose. No quiero que Aisha sea otra estadística de sentencias injustas. Cuando la joven terminó de escribir, notó que su mano temblaba ligeramente. Releer en su mente la actitud de Adams le recordaba la rabia y la impotencia que había sentido. López le pidió la hoja y la guardó en su carpeta, prometiendo que indagaría si podían presentar esa descripción como evidencia de conducta inapropiada. Luego, la abogada se puso de pie, se despidió con un firme apretón de manos y prometió mantenerse en contacto. Antes de marcharse, recomendó a Aisha no salir sola a altas horas y mantenerse alerta. No dejes que la paranoia te consuma, dijo con una sonrisa triste, pero seamos realistas. Alguien está tratando de asustarte para que retires tu denuncia. Con la partida de López, el ambiente quedó más silencioso. Aisha sintió el impulso de salir al porche delantero para tomar aire fresco. Acompañada por su madre, miró la calle vacía, con los mismos postes de luz parpadeando débilmente. Pensó en la raíz de todo. El Parque del Sol continuaba con la mitad de sus farolas rotas, y parecía que la ciudad no tenía prisa en repararlas. ¿Crees que algún día entiendan que solo queremos algo tan sencillo como sentirnos seguras?, dijo Clara en voz baja. Aisha la abrazó de costado, sin responder. A veces, la simpleza de su demanda la hacía cuestionarse por qué la justicia podía ser tan compleja y temible. El resto de la tarde, Aisha trató de despejar su mente revisando tareas escolares atrasadas. Entre el revuelo mediático y las reuniones legales, había descuidado los estudios. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse en un libro de texto, su pensamiento volvía a la audiencia que se acercaba. Faltaban pocos días para volver a ver al juez Adams, y eso la angustiaba. Por momentos, su determinación flaqueaba, y se preguntaba si no habría sido mejor aceptar algún arreglo o disculparse, aunque no fuera culpable. Pero luego recordaba las imágenes del oficial empujándola, y se repetía que la verdad la amparaba. Por la noche, recibió una llamada de la doctora Iglesias, quien le adelantó noticias alentadoras. El fiscal Hartley, que hasta ahora había sido muy severo, se mostraba más flexible, tal vez presionado por la evidencia del video y la opinión pública. Podríamos buscar una audiencia de conciliación o incluso lograr la desestimación directa de los cargos si en la fiscalía ven que es un caso perdido, explicó Iglesias.
No obstante, la abogada advirtió que nada estaba garantizado mientras Adams siguiera al frente y que era primordial llegar con la mejor preparación. Aisha sintió un pequeño alivio al saber que quizás el fiscal cediera, pero también era consciente de que, si el juez decidía obstaculizar, todo seguiría complicándose. Después de colgar, la joven regresó a su cuaderno. Pensó en su comunidad y en cada paso que había dado para reclamar un alumbrado digno. Recordó las sonrisas de los vecinos cuando lograban arreglar, con recursos propios, alguna farola malograda. También vinieron a su mente las veladas que organizó con otros estudiantes para discutir proyectos de seguridad. Escribió sobre la importancia de que la gente joven se implicara en la vida del barrio, de cómo deseaba que su ejemplo motivara a otras personas a no dejarse pisotear. De nuevo, sintió una punzada al pensar en la nota amenazante, pero decidió volcar esa rabia contenida en palabras que, esperaba, algún día serían parte de la historia de su victoria. Más tarde, Clara asomó la cabeza por la puerta para asegurarse de que su hija estuviera bien. Encontró a Aisha con un bolígrafo en la mano, perdida en reflexiones, y le sugirió que se acostara pronto. El cansancio, le dijo, podía minar su fortaleza mental. Aisha, sumisa, aceptó. No quería llegar exhausta a la siguiente etapa de su batalla legal. Agradeció en silencio el apoyo inquebrantable de su madre y se dispuso a cerrar los apuntes. Ya en la oscuridad de su cuarto, notó que sentía un leve temblor en el pecho, ese remanente de miedo que no lograba borrar por completo. Sin embargo, evocó la imagen de la doctora Iglesias y la doctora López en la sala de audiencias, exigiendo que se la dejara hablar. Recordar aquel momento le dio valentía. También pensó en la próxima audiencia y en cómo, esta vez, no la acorralarían tan fácilmente. Se quedó contemplando el techo, imaginando luces encendidas en cada poste del parque, imaginando ancianos caminando sin temor, y a los niños jugando hasta que oscureciera. Se prometió en susurros que no se detendría hasta ver esa visión hecha realidad. Luego, abrazó la almohada, dejando que el cansancio la condujera a un sueño lleno de planes para un barrio mejor. De un modo extraño, aquella noche durmió un poco más tranquila que las anteriores, sintiendo que cada vez era más consciente de su propia fuerza. El amanecer del martes encontró a Aisha revisando, con ojos cansados, los apuntes que había redactado en su cuaderno la noche anterior. Continuaba reflexionando sobre la importancia de exponer cada detalle durante la próxima audiencia, donde el juez Adams volvería a presidir. Las horas pasaban lentas, y la tensión en la atmósfera de su hogar aumentaba con cada llamada telefónica que anunciaba un nuevo giro. La doctora Iglesias había confirmado una reunión urgente con el fiscal, quien, al parecer, consideraba modificar su postura inicial tras el impacto del video y la creciente presión pública que rodeaba el caso. Aisha sentía cierta curiosidad. ¿Sería verdad que el fiscal Hartley, antes tan intransigente, por fin estaba dispuesto a escuchar la realidad? Aún así, temía que esa posibilidad fuera solo una estrategia política para mejorar la imagen de la fiscalía ante la opinión pública local. Mientras bebía un té de menta, Clara la observó con cariño y preocupación, preparando mentalmente una lista de preguntas que quería hacerle a la abogada. Sabía que, por mucho apoyo legal que tuvieran, la decisión final quedaría en manos del juez. Era como jugar una partida de ajedrez con pocas piezas, confiando en que la verdad prevaleciera. Cerca de las 9 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz del otro lado resultó ser la de un representante de un grupo de derechos civiles enfocado en combatir la brutalidad policial. Aisha habló con él brevemente, aceptando reunirse al día siguiente para planear una manifestación pacífica en las afueras del juzgado, pidiendo imparcialidad judicial y recordando la problemática de la iluminación. La joven no estaba segura de querer más atención mediática,
pero entendía que aquella causa trascendía su situación personal. Si su testimonio servía para visibilizar casos similares, tal vez valía la pena. En ese punto, llegó un mensaje de texto de la doctora Adriana López, indicando que había logrado obtener un testimonio clave de otro testigo. Un hombre que presenció la detención de Aisha desde su auto, estacionado cerca del parque. Según López, dicho testigo confirmaba que la muchacha no había provocado la confrontación y que la policía actuó de forma claramente agresiva. Aisha sintió un alivio tenue, sabiendo que una voz más podría reforzar sus argumentos ante el juez Adams. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Sería suficiente para cambiar la actitud de un magistrado tan obstinado? Temía que, aunque los hechos fueran claros, las barreras institucionales resultaran demasiado fuertes. Más tarde, la doctora Iglesias pasó a recoger a Aisha para asistir a la reunión con el fiscal. Se dirigieron al edificio de la fiscalía, un lugar de muros grises y ventanas angostas, que a la joven siempre le había parecido intimidante. Al bajar del auto, notó algunas miradas de curiosos que tal vez la reconocían de la reciente entrevista. Caminó con la barbilla en alto, imitando la compostura de su mentora, aunque por dentro sintiera un nudo en el estómago. Al entrar, un guardia les pidió identificaciones, e Iglesias manejó el protocolo sin titubear. Tras varios minutos de espera en un pasillo frío, el fiscal Hartley apareció con semblante serio. Las invitó a pasar a una pequeña sala de reuniones, amueblada con una mesa de madera y 4 sillas metálicas. Después de intercambiar saludos formales, Iglesias tomó la palabra. «Hemos aportado evidencia contundente de que mi clienta fue detenida de manera indebida», dijo. «Con el nuevo testigo y los videos, resulta obvio que la acusación no se sostiene. Solicitamos la retirada completa de los cargos o, al menos, una reducción significativa que evite llevarla a juicio». Hartley asintió, revisando un expediente voluminoso, aunque en su rostro se reflejaba cierta incomodidad. Explicó que, debido a la atención pública, la Fiscalía contemplaba la posibilidad de abandonar los cargos si el Departamento de Policía aceptaba una investigación interna exhaustiva. Era un movimiento atípico, casi una negociación extrajudicial para calmar los ánimos. Aisha escuchó con cautela, intentando no ilusionarse demasiado. Iglesias se mantuvo firme, insistiendo en que la inocencia de su clienta debía quedar clara, sin manchas en su expediente. «No queremos acuerdos turbios», enfatizó. El fiscal comprendió la postura y propuso llevar la solicitud ante sus superiores de inmediato. Antes de concluir la reunión, pidió algo que Aisha no esperaba. «¿Estarías dispuesta a una declaración pública, afirmando que la Fiscalía no encontró indicios de delito y reconociendo por tu parte que hubo malentendidos iniciales?» La joven frunció el ceño, sintiendo que aquello sonaba a maniobra política. Iglesias intervino enérgica. «Mi clienta no va a desdecirse, ni a admitir un malentendido que no existió. Sencillamente exigimos justicia». Hartley agitó una mano, como pidiendo paciencia. «No pido que mienta, solo un comunicado en el que se declare que cooperarán con la policía». Aisha notó cómo la sangre le hervía. ¿Por qué debía excusarse de algo que ella no había provocado? Se mantuvo en silencio, dejando que su abogada zanjara la discusión con firmeza. La reunión terminó sin un acuerdo definitivo, pero con la promesa de que el fiscal revisaría los cargos y daría una respuesta formal en 1 o 2 días. Al salir del despacho, Iglesias se dirigió a Aisha con voz suave. «Lo ves. A veces intentan negociar a costa de la verdad, pero no cederemos». Esa tarde, de regreso en casa, Aisha analizó cada palabra de Hartley. Comprendió que había cierta apertura, pero también notó la insistencia en manipular la narrativa para proteger la imagen de las autoridades. Mientras tanto, continuaba la presión social.
La convocatoria para una manifestación pacífica en la corte iba cobrando fuerza. Varias organizaciones de jóvenes y defensores de derechos civiles anunciaban su participación, dispuestos a exigir la remodelación del parque y mayor transparencia en los casos de supuesta resistencia al arresto. Aisha sintió orgullo al saber que no estaba sola, pero también cierto temor a que todo se saliera de control. No deseaba más conflictos. Solo quería que la luz del parque se encendiera y que la justicia la liberara de esta carga. Esa noche, la doctora López telefoneó para adelantar noticias. Hay indicios de que las amenazas anónimas podrían provenir de un grupo de policías descontentos, según ha investigado Asuntos Internos. No están seguros, pero te aconsejan permanecer alerta. La advertencia, aunque esperada, hizo que a Aisha se le erizara la piel. El miedo seguía presente, pero también la rabia de saberse en el centro de algo más grande que ella. Al día siguiente, se acercó la fecha de la audiencia preliminar. Aisha se levantó con el corazón agitado. Tendría que pararse de nuevo frente al juez Adams, esperando que esta vez no la callara. Antes de salir, Clara le acarició el cabello y rezó en silencio para que la verdad se abriera paso. Iglesias pasó por ellas, y juntas se dirigieron al juzgado, donde la tensión ya era evidente. Una multitud se congregaba en la entrada con carteles de apoyo, exigiendo equidad. Algunos manifestantes coreaban consignas pidiendo alumbrado, otros gritaban contra la brutalidad. Aisha inspiró aire y avanzó hacia los detectores de metal. El tiempo parecía dilatarse mientras el sol iluminaba los escalones de aquel edificio frío. Una vez dentro, caminó por el pasillo principal hasta la sala 302, la misma donde todo había comenzado. Con el pulso acelerado, recordó las palabras de aliento que había recibido. Su historia no era solo una defensa individual, sino un reclamo colectivo de respeto. Al entrar, vio la rigidez en el rostro del juez Adams y un atisbo de incertidumbre en el fiscal Hartley. La sesión estaba a punto de iniciar, con periodistas apostados en la parte trasera del recinto. La madre de Aisha se sentó en primera fila, al lado de la doctora López, mientras la doctora Iglesias se dispuso a acompañar a la joven en la mesa de la defensa. Cuando el asistente anunció oficialmente la audiencia, Aisha se puso de pie y miró de reojo al magistrado, intentando desentrañar su expresión pétrea. Pensó en todos los esfuerzos hechos, en el apoyo vecinal, en los nuevos testigos, en las amenazas que había recibido y en las manos firmes de Iglesias. Un escalofrío recorrió su espalda, mezclando miedo y determinación. No sabía si ese día se resolvería su caso, pero sí tenía claro que no permitiría más atropellos. En su mente, evocó las farolas rotas del parque y el rostro de los ancianos que no se atrevían a pasear. Mientras el juez Adams ajustaba sus gafas y empezaba a hablar, Aisha se sentó con la espalda recta, el mentón alzado y la convicción de defender su verdad hasta el final. La nueva etapa de su lucha acababa de empezar, y en la sala se sentía la intensidad de un momento decisivo. Afuera, el murmullo de la manifestación resonaba como un eco de esperanza, recordándole que, pasara lo que pasara, la luz terminaría imponiéndose. La sala se sumió en un silencio expectante, mientras el juez Adams repasaba brevemente los documentos que el fiscal Hartley había colocado sobre el estrado. Aisha, sentada a la derecha de la doctora Iglesias, sentía la presión de docenas de miradas. Periodistas locales, activistas que habían acudido a la manifestación y un puñado de curiosos con expresiones de curiosidad o recelo. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la expresión inescrutable del juez, cuyo ceño fruncido parecía indicar un profundo desagrado ante tanta atención mediática. Aún así, el resonar de las consignas fuera del tribunal, pidiendo transparencia y equidad, le infundía cierto valor. Cuando Adams golpeó suavemente la mesa con su mazo para iniciar la audiencia, el fiscal Hartley se puso de pie.
Con una voz menos firme que en ocasiones anteriores, anunció que la Fiscalía se encontraba revisando la pertinencia de mantener los cargos contra la acusada, dada la nueva evidencia aportada y la declaración de un testigo adicional. Aisha experimentó una breve oleada de alivio. Tal vez el fiscal estaba cumpliendo su promesa de reconsiderar. La doctora Iglesias se incorporó para responder. Mantuvo la espalda erguida y la voz segura. Expuso que, en vista de las grabaciones y de los testimonios, resultaba innegable que la joven había sido detenida sin motivo fundado, además de haberse ejercido fuerza excesiva por parte de la policía. Por ende, reiteró su petición de que se anularan los cargos. A lo lejos, Aisha distinguía a su madre, Clara, quien apretaba las manos con nerviosismo, sentada junto a la doctora Adriana López y otros vecinos. Antes de que el tribunal tome una decisión, dijo el juez Adams, con su tono característicamente seco, deseo plantear algunas preguntas. Señorita Bennett, acérquese. La orden tomó por sorpresa a Aisha, que había imaginado hablar solo si su abogada lo consideraba necesario. No obstante, Iglesias asintió en silencio, dándole a entender que podía hacerlo. La joven avanzó hasta situarse frente al estrado, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. Señorita Bennett, inició el juez, en su declaración anterior usted afirmó que no tenía intención de resistirse a la autoridad. Sin embargo, el informe policial señala que usted forcejeó con los agentes. ¿Cómo explica esa contradicción? La tensión parecía reducir el aire de la sala. Aisha, recordando los ensayos de oratoria con Iglesias, tomó aire. Su señoría, nunca quise desobedecer a la policía. Lo que ocurrió es que me empujaron sin darme instrucciones claras, y cuando intenté defender mi espacio, interpretaron que me resistía. No me explicaron de qué se me acusaba. Adams asintió ligeramente, consultando sus papeles. También indica aquí que había más personas en la protesta. ¿Podría haber confusión en los agentes al ver la multitud? Sí, tal vez, reconoció Aisha. Pero no justifica que me trataran con tanta brusquedad. Jamás levanté la voz ni los insulté. Solo pedí hablar con un representante municipal sobre la iluminación en el parque. El juez guardó silencio unos instantes. El sonido lejano de los manifestantes se filtraba por las ventanas. Luego se dirigió al fiscal Hartley. ¿Tiene algo que añadir? Hartley carraspeó incómodo. Su señoría, la fiscalía admite que la intervención policial puede haber sido excesiva. Sin embargo, aún debemos aclarar si la acusada contribuyó a la confusión general. Estamos valorando un acuerdo que incluya servicios comunitarios para evitar un juicio largo. Objeto, dijo rápidamente la doctora Iglesias. Mi clienta no ha cometido delito. No corresponde imponerle obligaciones ni sanciones. Adams tamborileó los dedos en el estrado. Comprendo la posición de ambas partes. Revisaré brevemente la documentación y anunciaré mis conclusiones preliminares. Si estimo que no procede continuar, lo manifestaré hoy mismo. En caso contrario, fijaré la fecha de juicio. La sala quedó sumida en un murmullo apagado. Aisha regresó junto a Iglesias, quien le susurró, «Lo estás haciendo muy bien. Mantente tranquila». La joven asintió, intentando no dejarse llevar por la ansiedad. Pensaba en cuántas vidas, cuántas reputaciones, quedaban en manos de jueces que a veces cargaban sus propios sesgos. Mientras Adams se concentraba en los papeles, la doctora López se levantó desde la galería y pidió la palabra, solicitando autorización para exponer un informe sobre el patrón de fallos judiciales desfavorables hacia menores afroamericanos que ese juzgado acumulaba. El juez frunció el ceño visiblemente. Doctora López, esta audiencia no está planteada para evaluar mi historial ni el de este tribunal, replicó con frialdad. Limítese al caso concreto. La abogada mantuvo la compostura. Señoría,
Con todo respeto, ese patrón podría influir en su percepción de la acusada. No acuso directamente de parcialidad, pero los datos deben conocerse para disipar dudas. Una ola de murmullos recorrió la sala. El fiscal Hartley interrumpió con un tono impaciente. Estamos desviándonos. Esta audiencia es sobre los cargos específicos de desorden y resistencia, no un debate sobre estadísticas judiciales. Adams, visiblemente irritado, golpeó el mazo. Orden. Doctora López, no le concedo la palabra para ese tema. Concentre sus esfuerzos en la defensa, si es que forma parte oficial del equipo de la señorita Bennett. Un silencio tenso se apoderó del recinto. La doctora López inspiró y dio un paso atrás. Por un instante, Aisha sintió ganas de gritar que no era justo cómo el juez intentaba silenciar cualquier insinuación de prejuicio. Sin embargo, se contuvo, sabiendo que una confrontación directa podía salirle en contra. Después de varios minutos de revisión, Adams carraspeó y alzó la mirada hacia la sala. He estudiado brevemente la nueva evidencia, sobre todo el testimonio del testigo adicional. También veo aquí que la policía no presentó un informe interno consistente. Señor fiscal, ¿puede explicar por qué faltan partes del reporte original de los agentes? Hartley se removió, visiblemente incómodo. Su señoría, el departamento alega que hubo un problema técnico con las cámaras corporales y que el reporte de uno de los oficiales está incompleto. Estamos trabajando para subsanarlo. Adams alzó una ceja. Curioso, este asunto de problemas técnicos se presenta con más frecuencia de la deseada. Aún así, no puedo ignorar la posibilidad de que la detención haya sido infundada. Un ligero murmullo se escuchó en el público, y Aisha sintió una creciente expectativa. Iglesias apretó el hombro de su clienta con un leve gesto tranquilizador. El juez tomó un respiro antes de continuar. Dada la controversia y el nuevo testigo que afirma haber visto una actitud pacífica por parte de la acusada, me inclino a dictaminar que se suspenda el procedimiento para reevaluar los cargos. Sin embargo, no cerraré todavía el caso. Concedo a la Fiscalía un plazo adicional para presentar justificaciones concretas, o, de lo contrario, retirar los cargos. Aisha contuvo el aliento. No era la absolución inmediata que esperaba, pero parecía un paso hacia la anulación definitiva. Al menos, el juez no anunciaba un juicio formal. Adams señaló que daría 2 semanas a la parte acusadora para demostrar si tenía pruebas suficientes o si prefería declinar el proceso. Cuando el magistrado declaró la sesión concluida, la sala estalló en comentarios. Muchos vecinos sonrieron y se felicitaron mutuamente, contentos de ver que, por lo menos, la joven no iría a juicio de inmediato. Algunos periodistas trataron de acercarse a Aisha, pero Iglesias fue tajante. Darían declaraciones más tarde. Con paso firme, salieron de la sala, seguidas de la madre de Aisha y de la doctora López. El grupo encontró un tumulto de manifestantes en el vestíbulo. Pancartas, consignas, cámaras enfocadas. Al verlas, la gente comenzó a aplaudir. Aisha se sintió abrumada, mas no podía negar que la calidez de ese apoyo reconfortaba. Sin embargo, tanto Iglesias como López acordaron no dar un discurso allí mismo. Mejor salir al exterior y hablar en una zona más amplia, lejos de la confusión. En la escalinata principal, los reflectores de varios canales se encendieron. Aisha miró con nerviosismo a Iglesias, quien dio un paso adelante y tomó la palabra con voz clara. Explicó que el juez había suspendido el proceso y que ahora correspondía a la Fiscalía decidir si abandonaba los cargos. Añadió que quedaba mucho trabajo por hacer, especialmente en cuanto a la investigación de las prácticas policiales. Confiamos en que este sea un primer paso hacia la justicia, no solo para Aisha, sino para cualquier joven que haya sido víctima de un uso indebido de la fuerza, concluyó. Aisha, en silencio, recibió las felicitaciones de varios manifestantes que la alentaban a no rendirse. Se sintió un poco más aliviada, aunque el camino estaba lejos de terminar.
observó a su madre, que sonreía con lágrimas en los ojos, y le dedicó un leve abrazo antes de descender los escalones. La brisa del mediodía le recordó la realidad. Todavía existían presiones y amenazas, y quedaba un plazo de 2 semanas en las que podría pasar cualquier cosa. Pero, al menos por hoy, había un rayo de esperanza. Más tarde, el pequeño grupo se reunió en un café cercano para intercambiar impresiones. Iglesias y López analizaban la estrategia. Si la fiscalía no lograba presentar evidencia contundente en ese plazo, podría darse por terminado el caso. Entretanto, ambas abogadas propondrían un plan de acción para garantizar la integridad de Aisha y de los nuevos testigos que habían surgido. Clara, algo más tranquila, no disimulaba su alegría de ver que su hija evitaba el juicio. «Pero no olvidemos las luces del parque», dijo con una sonrisa cansada, recordando la raíz de toda la historia. Aquella tarde, Aisha regresó a casa y se dejó caer en el sofá, sintiendo el agotamiento de días de tensión constante. En su mente, repasaba la cara del juez Adams. Pese a su evidente incomodidad, había optado por no forzar un juicio. Era un alivio parcial, una victoria mínima pero significativa. Cerró los ojos e imaginó la noche en el parque iluminado, sin miedos ni empujones policiales, un lugar donde ella y sus vecinos pudieran convivir con seguridad. Aspiró hondo y dejó escapar el aire con un suspiro. Todavía habría batallas por delante, pero ese día se había ganado un respiro. La noticia de la suspensión del proceso dio a Aisha un aire de alivio temporal. Durante los días siguientes, la joven aprovechó para retomar cierta normalidad en su vida. Asistió a clases, dedicó tardes a tareas pendientes y procuró no pensar en el plazo que la fiscalía tenía para presentar nuevas pruebas. Sin embargo, la situación distaba de ser relajada. Las amenazas anónimas no cesaban del todo, aunque se habían vuelto más sutiles. Una mañana, encontraron un nuevo sobre en el buzón, esta vez sin mensaje ofensivo, pero con una fotografía de Aisha caminando en la calle, como si alguien la siguiera. Sentir ese acoso silencioso la ponía en alerta constante, sin saber si debía denunciar cada insinuación. Clara, preocupada por la seguridad de su hija, insistió en acompañarla a todas partes. Aisha protestó al principio, deseosa de demostrar independencia, pero entendió que su madre solo buscaba protegerla. Para añadir más tensión, los rumores en el barrio crecían. Algunos vecinos temían que la investigación policial derivara en represalias, y otros exigían más firmemente que se repararan de inmediato las farolas del parque. Un concejal local propuso organizar una reunión abierta para discutir la situación, invitando a la comunidad, a la policía y a representantes municipales. Tal vez así se lograría un consenso que permitiera avanzar. La idea de un encuentro público resonó con fuerza. La doctora Iglesias apoyó la iniciativa, convencida de que la transparencia ayudaría a frenar los abusos y a visibilizar las necesidades del vecindario. Sin embargo, también advirtió a Aisha sobre la posibilidad de enfrentarse a personas hostiles que la culparían de los problemas de orden público. La joven, no obstante, sentía que callar no era opción. Si la solución al alumbrado del parque requería diálogo, estaba dispuesta a hablar ante quien fuera necesario. Así, acordaron que asistiría a la reunión junto con su madre y, por supuesto, acompañada de sus abogadas. Los días avanzaban y la tensión política alrededor del caso crecía. Medios locales empezaron a cuestionar el rol del juez Adams, recordando acusaciones pasadas de dureza excesiva contra menores sin recursos. Algunas cadenas nacionales, enteradas del trasfondo de discriminación, se mostraron interesadas en cubrir la historia. Mientras tanto, la doctora López proseguía con su investigación informal para encontrar más personas que hubieran vivido experiencias similares bajo la tutela de Adams. Todo apuntaba a que, si la fiscalía no encontraba motivos para sostener los cargos, pronto se abriría un debate mayor sobre la impartición de justicia en la ciudad.
En la víspera de la reunión comunitaria, Aisha recibió un mensaje inesperado en sus redes sociales. Provenía de un agente de policía anónimo, quien afirmaba haber sido testigo de irregularidades en la forma en que se manipulaban ciertos informes. Según ese remitente anónimo, no era la primera vez que se ocultaban grabaciones o se alteraban hechos para incriminar a jóvenes en barrios pobres. Aisha, sorprendida, consultó con Iglesias y López. Ambas coincidieron en que sería vital ubicar a ese agente y convencerlo de testificar formalmente, aunque reconocían la dificultad de que alguien dentro del cuerpo policial se atreviera a romper el silencio. Al día siguiente, el centro comunitario del barrio se llenó de gente. Bajo una iluminación precaria, se dispusieron varias filas de sillas y una mesa frontal para los representantes municipales, la policía y el concejal que impulsaba el diálogo. Aisha, acompañada por su madre y las dos abogadas, se sentó en la parte delantera, notando que había cámaras de televisión y periodistas atentos. El concejal inició la sesión explicando la urgencia de atender la falta de luz en el parque y, de paso, abordar el incidente que había derivado en el arresto de Aisha. La tensión se sentía en el aire. En cuanto le cedieron la palabra, Aisha habló con voz clara sobre su motivación para exigir alumbrado. Describió casos de robos y agresiones que sufría la gente al transitar por la zona oscura. Reiteró que jamás pretendió enfrentarse a la policía, sino que fue víctima de un operativo mal manejado. Al fondo, algunos agentes presentes intercambiaban miradas, mientras cierto sector del público coreaba palabras de apoyo. Cuando terminó, el concejal le agradeció el coraje y abrió el micrófono a una representante de la policía, la capitana Morales, quien afirmó comprender las necesidades del barrio, pero se deslindó de la actuación polémica del día de la protesta. La capitana Morales aseguró que se encontraba investigando internamente el proceder de sus subordinados, aunque enfatizó que la falta de comunicación y la exaltación ciudadana podían haber llevado a una situación confusa. Varios vecinos respondieron con indignación, resaltando que la policía a menudo llegaba con predisposición negativa. Una anciana contó que había sido empujada solo por preguntar si podía cruzar una cinta de acordonamiento. Frente a estos testimonios, Morales trató de mantener la calma, prometiendo mayor acercamiento con la comunidad. Sin embargo, Aisha percibía en su tono un distanciamiento propio de quienes defienden la institución por encima de todo. Cuando llegó el turno de la madre de Aisha, Clara describió el temor que sentía al dejar salir a su hija de noche, considerando el alumbrado deficiente y la actitud hostil de algunos agentes. Varias personas asentían, narrando sus propias experiencias de abuso o de maltrato verbal. Fue entonces que el concejal propuso de manera oficial destinar fondos municipales a la reparación y modernización del alumbrado del parque. El aplauso surgió espontáneo, aunque algunos asistentes dudaban de que ese anuncio se convirtiera en realidad. La capitana Morales respaldó la propuesta, enfatizando que una mayor iluminación ayudaría también a la labor policial. Sin embargo, en medio del ambiente aparentemente constructivo, surgió un grito desde la parte trasera del recinto. «También necesitamos justicia para Aisha». Una voz joven, probablemente de un compañero de escuela, reclamó que no bastaba con arreglar farolas. La gente respondió con un coro que exigía se aclarara por completo el caso de la detención injusta. Ante tal presión, el concejal anunció que harían un llamado a las autoridades estatales para revisar los procedimientos policiales en el distrito. La capitana Morales intentó mostrarse dispuesta a colaborar, pero su gesto la delataba algo tensa. Aisha solo deseaba que esas promesas no se diluyeran. Al final de la reunión, mucha gente rodeó a Aisha para expresarle solidaridad. Varias organizaciones juveniles le propusieron unirse a iniciativas de participación vecinal, mientras medios de prensa locales querían su testimonio personal. Era abrumador, pero también gratificante.
la doctora Iglesias aprovechó para enviar un mensaje al fiscal, informándole del respaldo masivo hacia la causa de la joven y sugiriendo que persistir en la acusación solo dañaría la credibilidad institucional. Aisha, agotada pero con el corazón encendido, sintió que, de algún modo, su esfuerzo estaba repercutiendo mucho más allá de su propio problema legal. Esa misma noche, de vuelta a casa, Aisha se encontró con un correo electrónico del agente policial anónimo, diciendo que pronto entregaría un documento que podría demostrar cómo se manipulaban reportes en la comisaría. Ante semejante revelación, la joven experimentó esperanza y temor a la vez. ¿Qué peligro supondría para ese agente confesarlo todo? Clara se acercó y leyó el mensaje por encima del hombro de su hija. De inmediato, llamó a Iglesias y a López, quienes acordaron fijar un encuentro seguro con esa persona en los próximos días. Podía ser el golpe definitivo para invalidar cualquier acusación pendiente. Tras apagar la computadora, Aisha inhaló lentamente, sintiendo el cansancio físico y mental. Recordó el intercambio de ideas en el centro comunitario, la promesa de un alumbrado nuevo y la creciente convicción de mucha gente en defender la justicia. Con el plazo fijado por el juez Adams en curso, no sabía si la fiscalía intentaría sostener sus cargos. Pero algo era seguro: el temor no la paralizaría. Se despidió de su madre y se encerró en su cuarto, donde el diario esperaba su siguiente capítulo. Bajo la tenue luz de la lámpara, se dispuso a narrar cómo, paso a paso, la esperanza seguía creciendo. La mañana siguiente, Aisha despertó con la mente dando vueltas alrededor del misterioso agente anónimo que prometía información crucial. La intriga la mantenía en vilo. Esa persona parecía jugársela todo al exponer prácticas turbias dentro de la comisaría, y aquello podría cambiar drásticamente su situación. Desayunó en silencio junto a su madre, ambas concentradas en lo que sucedería más tarde, cuando la doctora Iglesias y la doctora López intentarían coordinar un encuentro seguro con aquel informante. Clara percibía la tensión en la mirada de su hija, pero no supo qué decirle para aliviarla. Solo la reconfortó con una caricia en el hombro. Cerca del mediodía, la doctora Iglesias llegó a la casa con semblante serio. Traía el teléfono en la mano y explicó que, a través de un canal encriptado, ese supuesto agente había propuesto verse a las 6 de la tarde en un restaurante de las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas. La idea de desplazarse a un sitio tan apartado causaba recelo. Pero Iglesias señaló que, para alguien que temía represalias, era lógico escoger un lugar discreto. Aún así, se tomarían precauciones. La doctora López iría con ellas, y un colega de confianza las acompañaría a distancia en caso de que surgiera algún incidente. Aisha sintió un leve temblor de nerviosismo, pero también cierta emoción al pensar que, si aquel testimonio resultaba real, podría desenmascararse la corrupción que había contaminado su detención. A lo largo de la tarde, la joven intentó estudiar un poco, sin conseguir concentrarse. Pensaba en todas las personas que habían levantado la voz por ella, en la reciente reunión comunitaria, en el empeño de la policía por esquivar responsabilidades, y en el riesgo que corría quien se atreviese a romper ese muro de silencio. Revisó el teléfono insistentemente, temiendo que llegara otro mensaje amenazante, pero no había novedades salvo algunos comentarios en redes donde la gente debatía sobre el caso. Unos la apoyaban, otros la tachaban de agitadora. Cerró las aplicaciones y respiró hondo, recordando las palabras de su abogada. No permitas que te definan quienes no conocen los hechos. Cuando llegó la hora pactada, Aisha se subió al coche con Iglesias al volante y Clara en el asiento trasero. La doctora López seguía en otro vehículo, con un colaborador que manejaba. Nadie habló durante el trayecto, salvo lo estrictamente necesario. Revisaron la ruta y confirmaron la presencia de un teléfono de emergencia. Por la ventana,
Aisha vio cómo los edificios de la ciudad se iban quedando atrás, dando paso a terrenos baldíos y algún taller mecánico solitario. El sol caía con lentitud, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que, en otras circunstancias, habría resultado hermoso. Ella, sin embargo, solo pensaba en la sensación de intriga que la embargaba. Llegaron al restaurante unos minutos antes de la hora convenida. El lugar, de aspecto modesto, se alzaba al costado de la carretera con un letrero luminoso a medio funcionar. Apenas había un par de coches en el estacionamiento y el interior se veía prácticamente vacío. Iglesias estacionó cerca de la entrada, intercambió una mirada con López, que se detuvo a pocos metros y le indicó a Aisha que esperara en el auto con su madre mientras verificaba el lugar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la muchacha, que se agachó un poco en el asiento, observando con atención cada detalle. Al cabo de un par de minutos, la abogada regresó y asintió. Parecía que todo estaba tranquilo. Entraron juntas al local. Una barra, 4 mesas y un televisor colgado en la pared, transmitiendo un noticiario deportivo sin sonido. En una de las mesas, sentado con la espalda hacia la puerta, se encontraba un hombre con gorra negra y chaqueta ancha, mirando nerviosamente a su alrededor. Aisha lo reconoció por la descripción que había dado el agente mismo en su correo, diciendo que llevaría una gorra y pediría un refresco de cola. La doctora Iglesias avanzó con cautela y tras identificarlo con una frase convenida: ¿Sabe si aquí preparan café descafeinado? Él confirmó su identidad. Se identificó como Gutiérrez, oficial de patrulla asignado al mismo distrito, donde ocurrió la detención de Aisha. El hombre los invitó a sentarse. Hablaba en voz baja, mirando a la puerta con frecuencia, como si temiese que alguien irrumpiera en cualquier momento. Contó que llevaba meses inquieto por los manejos turbios de ciertos superiores, quienes le ordenaban alterar reportes o desechar grabaciones si amenazaban con exponer mal comportamiento. Dijo que el día de la detención de Aisha, él estaba cerca, pero le ordenaron guardar silencio. Vi cómo empujaron a la chica, aseguró con un temblor en la voz. Y sé que su reporte se redactó para que pareciera la agresora. Me harté de encubrir estas cosas. La doctora López preguntó si tenía pruebas concretas. Gutiérrez echó un vistazo a su alrededor y sacó un sobre con copias de varios documentos, partes policiales con tachones, correos internos con órdenes de omitir ciertos detalles. También mostró copias de un archivo digital donde se apreciaban fragmentos de videos de las cámaras corporales, aparentemente borrados en el informe oficial. Aisha sintió la sangre agolparse en sus mejillas. Aquello confirmaba que el abuso policial no fue un accidente, sino parte de un patrón de encubrimiento. «Yo no soy perfecto», se excusó el oficial, «pero no puedo seguir agachando la cabeza». Iglesias y López se miraron con asombro. Aquella evidencia era potente. No solo aportaba datos del caso de Aisha, sino de otras detenciones dudosas. Mientras revisaba los papeles con manos temblorosas, Aisha agradeció en silencio la valentía de ese oficial que, consciente de lo que arriesgaba, estaba dispuesto a colaborar. Clara, sentada a su lado, lo miraba con una mezcla de gratitud y conmoción. Sentir tan cerca la confirmación de las injusticias que sospechaban la hizo contener la respiración para no llorar de rabia. ¿Estás dispuesto a testificar en un tribunal?, inquirió la doctora Iglesias, sabiendo que sin un testimonio oficial, aquella documentación podría ser cuestionada. Gutiérrez tragó saliva y asintió con esfuerzo. Dijo que quería protección, pues temía represalias de sus propios compañeros. Varios mandos están metidos en esto, añadió con un nudo en la garganta. Si descubren que fui yo, mi carrera e incluso mi seguridad, estarán en peligro. La doctora López le aseguró que harían todo lo posible por solicitar medidas de protección de testigos ante la Fiscalía y, en caso necesario, ante el Departamento de Justicia del Estado. Iglesias, por su parte, propuso un plan:
presentar primero esa evidencia al fiscal Hartley para ver si retiraban los cargos de inmediato y abrían una investigación penal contra los policías implicados. Si el fiscal se negaba, la alternativa sería acudir a organismos de derechos humanos y a la prensa, pues los documentos hablaban por sí solos. Aisha tomó la palabra por primera vez. Con un hilo de voz, le agradeció al oficial su coraje, reconociendo que la gente raramente da un paso al frente contra su propia institución. Él bajó la mirada con gesto de culpa. Ojalá hubiera hablado antes de que te pasara esto. Lo siento. La joven sintió un escalofrío al imaginar cuántas historias similares habrían sido silenciadas. Pero también sintió un impulso de esperanza. Si había al menos un policía dispuesto a exponer la verdad, tal vez el muro de encubrimientos se resquebrajaría. Tras intercambiar formas de contacto seguras, Gutiérrez se marchó con discreción, dejando el sobre con las copias en manos de las abogadas. El grupo permaneció unos minutos más, intentando asimilar lo ocurrido. La doctora López se notaba optimista. El testimonio de un agente era un arma poderosa. Iglesias coincidía, aunque subrayó los riesgos. Se pusieron de pie y salieron del restaurante, donde los esperaba el colega que hacía de escolta. Clara, aún en shock, no dejaba de preguntarse si esto provocaría una oleada mayor de amenazas. No obstante, parecía dispuesta a seguir apoyando a su hija hasta el fin. De regreso en la ciudad, se reunieron en la casa de Aisha para examinar con calma los documentos. Era tarde, pero la adrenalina las mantenía en vigilia. Revisaron correos electrónicos del departamento policial ordenando ajustar la versión de ciertos incidentes, notas en las que se recomendaba desechar grabaciones comprometedoras y, finalmente, reportes con la firma de oficiales superiores que contradecían la realidad de los hechos. Todo indicaba que no era un caso aislado. Iglesias se quedó boquiabierta al confirmar que en esos registros figuraban varios arrestos parecidos, todos en barrios con alta población afroamericana o latina. «Debemos llevar esto a la fiscalía cuanto antes», propuso. Aisha asintió, apretando los puños. Aquello reforzaba la convicción de que su arresto no fue un mero accidente, y sobre todo, podría dar un giro definitivo a la resolución de su caso. El plazo concedido por el juez Adams estaba corriendo, y esa evidencia quizás obligaría a Hartley a renunciar por completo a la acusación. Esa noche, mientras las abogadas elaboraban un borrador para notificar al fiscal de la nueva documentación, Aisha observó en silencio las hojas dispersas sobre la mesa. Sintió que, por fin, el velo de mentiras comenzaba a caer. Pensó en su comunidad, en la promesa de iluminar el parque y en las múltiples injusticias que parecían enlazarse con la corrupción policial. El cansancio la golpeó de pronto, pero un destello de optimismo iluminó su interior. Si el oficial Gutiérrez se atrevía a hablar y la fiscalía actuaba con honestidad, se abriría la puerta a una justicia real, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido abusos similares. Ya entrada la madrugada, Clara insistió en que su hija se fuera a dormir, mientras Iglesias y López organizaban los papeles para entregarlos a primera hora. Aisha subió a su cuarto y se sentó unos minutos a escribir en su cuaderno, relatando aquel encuentro clandestino que tanto podía cambiar su destino. Su pulso temblaba al escribir, pero cada palabra era un paso más hacia la libertad. Al final, cerró el cuaderno y se acostó con un suspiro, ansiando que el amanecer trajera la confirmación de que no habría marcha atrás en la búsqueda de la verdad. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul intenso y una brisa fresca que parecía presagiar cambios. Aisha se levantó temprano para acompañar a la doctora Iglesias y a la doctora López a la reunión que acordaron en la fiscalía, donde presentarían al fiscal Hartley las pruebas proporcionadas por el oficial Gutiérrez. Clara, nerviosa pero dispuesta a sostener la esperanza, preparó un desayuno ligero que la muchacha apenas pudo probar. El peso de lo que estaba en juego,
No solo la posible anulación de los cargos, sino también la exposición de una trama de encubrimientos, le revolvía el estómago, impidiéndole comer con normalidad. En el trayecto hacia el edificio gris de la fiscalía, Aisha no dejaba de mirar por la ventana con la mente enredada en recuerdos. Pensó en la primera vez que se plantó en el parque para reclamar una iluminación digna, el día en que habló con vecinos que ya habían sufrido asaltos en la oscuridad, y la vez que una anciana casi tropieza por no ver un desnivel en la acera. Rememoró también el instante en que la policía llegó con actitud amenazante, cortándole la voz y llevándosela esposada sin entender por qué la trataban de aquella manera. Ahora, tras semanas de lucha, estaba a un paso de revertir aquella injusticia. Las abogadas tenían claro que el testimonio del oficial Gutiérrez era una pieza fundamental. Confirmaba que existía un patrón de manipulación de informes. Además, con los documentos adjuntos, se probaba que lo sucedido con Aisha no era un hecho aislado. Cuando llegaron, subieron 3 pisos por las escaleras, evitando el ascensor para no toparse con miradas incómodas. El fiscal Hartley las esperaba en una sala de juntas amplia con luces blancas y una mesa rectangular. Se encontraba acompañado por 2 ayudantes. Apenas se saludaron con un gesto breve, él solicitó ver la evidencia. La doctora Iglesias abrió su portafolios y le extendió copias impresas de los correos electrónicos internos, fragmentos de grabaciones suprimidas y notas de mando que indicaban órdenes directas para reformular la versión oficial. El fiscal fruncía el ceño mientras revisaba los papeles. Aunque hasta entonces había mantenido cierta postura defensiva, se notaba que la magnitud de esa documentación lo inquietaba. Aisha, sentada junto a su madre, observó cada movimiento de Hartley. Quería adivinar en su expresión si seguiría protegiendo a la policía o si, finalmente, daría un giro a su estrategia. Tras unos minutos de silencio, el fiscal cerró el expediente y carraspeó, pidiendo a sus asistentes que salieran para discutir en privado. Cuando se quedaron a solas, expresó que aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. Involucraba a varios rangos policiales, tal vez incluso a autoridades municipales. Miró a Aisha con gesto serio, como si todavía le costara asumir que una adolescente fuese el detonante de semejante revelación. «Esto cambia por completo el panorama», admitió Hartley. «No obstante, debo ser cauto. Necesito confirmar la autenticidad de estos documentos y hablar con el oficial Gutiérrez. ¿Está dispuesto a declarar de manera oficial?» La doctora López intervino. «Sí, siempre que se garantice su protección. Tiene miedo de sufrir represalias». Hartley asintió, consciente de la gravedad. Luego soltó un suspiro y miró a la muchacha con una mezcla de cansancio y resignación. «En lo que respecta a ti, Aisha, me resulta evidente que no hay bases para mantener ningún cargo. Mañana mismo presentaré la moción de retirar la acusación ante el juez Adams y colaboraré con Asuntos Internos para investigar formalmente a los oficiales involucrados». Aisha sintió un nudo en la garganta. Por fin escuchaba de boca del fiscal que se retractarían. Miró a su madre, quien soltó el aire aliviada, y a la doctora Iglesias, que con una leve sonrisa satisfecha le confirmó que aquello significaba su libertad definitiva. Sin embargo, la adrenalina no se esfumó de inmediato. Faltaba que el juez validara ese retiro de cargos y, además, quedaba la enorme labor de depurar el departamento de policía. Cuando salieron de la reunión, respiraron el aire caliente del pasillo con una mezcla de triunfo y alerta. Clara abrazó a su hija, repitiendo una y otra vez cuánto admiraba su valentía. Aisha se dejó envolver, sintiendo que sus piernas temblaban al comprender la dimensión de lo logrado. Ya no la tacharían de delincuente, no enfrentarían juicio, y podrían exponer la verdad sobre los abusos policiales. Aún así, no podían confiarse. Iglesias y López comentaron que aún era posible que los sectores implicados intentaran alguna maniobra desesperada
para desvirtuar las pruebas o intimidar al oficial Gutiérrez. Deberían mantenerse vigilantes. La noticia se difundió rápidamente. Horas después, varios medios locales anunciaban que la Fiscalía solicitaría la anulación de los cargos contra la joven que había sido detenida por supuesta resistencia. La misma noche, en un informativo de la ciudad, se adelantó que la investigación interna revela presuntas faltas éticas en la policía, desatadas tras el caso de una adolescente afroamericana defensora del alumbrado público. Aisha vio la transmisión en su sala, con la piel erizada al escuchar cómo su nombre resonaba como una especie de símbolo de justicia vecinal. Al día siguiente, temprano, se celebró una breve audiencia ante el juez Adams, que presidía con rostro pétreo mientras el fiscal Hartley anunciaba la retirada de los cargos. Aisha, acompañada por Iglesias y López, se mantuvo firme al escuchar la exposición de motivos que explicaban la inexistencia de un delito. El juez, visiblemente contrariado, no tuvo más remedio que conceder la moción. Aunque lo hizo sin gestos amables ni palabras de reconocimiento, la realidad era contundente. La joven quedaba libre de toda acusación. Se escucharon aplausos leves en el público, y Clara se cubrió el rostro con las manos, llorando de alivio. Aisha inspiró hondo, sintiendo un peso inmenso que por fin se desvanecía de sus hombros. Tras la audiencia, un enjambre de reporteros se abalanzó sobre ellas. Las abogadas anunciaron que pronto darían declaraciones, pero no aquel día, pues necesitaban tiempo para coordinarse con organizaciones civiles y exponer en conjunto la evidencia de corrupción en la policía. Aún así, Aisha levantó la mirada hacia una de las cámaras y pronunció unas palabras que brotaron de su corazón. Nunca quise ser una figura pública. Solo quería que mi barrio estuviera iluminado y que nadie viviera con miedo. Esto demuestra que a veces la verdad sí prevalece. La gente congregada en la escalinata respondió con vítores y aplausos. Algunos jóvenes alzaban carteles que decían «Gracias, Aisha», y la luz ganó. La muchacha sintió un hormigueo en la piel, preguntándose si de verdad merecía tanto reconocimiento, pues se limitó a pelear por un derecho básico. Sin embargo, comprendió que su caso había servido de catalizador, sacando a la luz un problema sistémico. En los días siguientes, se concretó la investigación oficial contra varios agentes, incluido el que redactó el reporte falso sobre Aisha. El oficial Gutiérrez prestó declaración bajo un programa de protección y se filtraron más pruebas de alteraciones de evidencia en múltiples casos. Comenzaron a correr nombres de mandos medios y superiores involucrados. Al mismo tiempo, el concejal impulsó el proyecto para la renovación del alumbrado en el parque, destinando fondos municipales y abriendo espacios de participación ciudadana. En un acto simbólico, se anunció que instalarían farolas de tecnología LED que garantizarían luz potente y estable. Mientras tanto, Aisha recuperó su rutina de estudiante, aunque ya nada parecía igual. La gente la saludaba con complicidad en los pasillos de la escuela, y organizaciones vecinales la invitaban a foros sobre derechos civiles. Ella, abrumada pero agradecida, procuraba mantenerse humilde. Seguía quedando mucho por hacer. Otras víctimas de arrestos dudosos comenzaron a salir a la luz, y su lucha se multiplicó. Mas esa tarde en que la nueva iluminación del parque se encendió por primera vez, Aisha asistió a la inauguración con su madre, las abogadas y varios vecinos que habían creído en ella desde el inicio. Al anochecer, las farolas relucían con un brillo amable, iluminando el sendero donde antes reinaba la penumbra. La gente paseaba sin el habitual recelo, y los niños correteaban por el césped. Aisha se sentó en un banco y contempló la escena con el corazón hinchado de orgullo. Clara, a su lado, le tomó la mano. La doctora Iglesias y la doctora López conversaban con un grupo de vecinos sobre la futura supervisión ciudadana de la policía, mientras un voluntario repartía folletos informando de los avances legales.
Era un momento de celebración, pero también la semilla de cambios más profundos. Cuando Aisha se puso de pie para estirar las piernas, varios niños se acercaron a pedirle que les contara cómo venció a la policía. Ella se rió y les dijo que aquello era un malentendido. No había vencido a nadie, solo obligó a que la verdad saliera a la luz. Les aconsejó que nunca tuvieran miedo de pedir lo que era justo. Al verlos corretear por la zona iluminada, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta, recordando todas las noches que ese espacio permaneció a oscuras y las voces temerosas que se fueron sumando a su protesta. Esa noche, en cambio, resonaban risas infantiles, protegidas por una iluminación digna y una conciencia colectiva más alerta. Al despedirse de las abogadas y salir del parque junto a su madre, Aisha se permitió sonreír con plenitud. Había superado mucho: las amenazas, la humillación pública, el temor de ir a juicio, la sombra de la injusticia. Sin embargo, su espíritu no se quebró. Miró las luminarias brillantes como un símbolo. A veces, la luz se enciende solo cuando alguien se atreve a luchar en medio de la penumbra. Respaldada por su comunidad, había descubierto que la voz de una sola persona, sobre todo si es joven y determinada, podía detonar cambios impensables. Al fin y al cabo, la verdadera victoria no era solo para ella, sino para todos los que habían aprendido que la justicia puede prevalecer cuando se defiende con valentía y la verdad se alza sin rendición.